en el versículo 22. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22 en adelante. Y quiero hablar en esta hora de cómo fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ese es el tema que vamos a meditar. Cómo fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjese qué interesante, porque dice que enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar a una barca. Esa frase, hizo subir Jesús a los discípulos, indica que forzó a sus discípulos, presionó a sus discípulos para que subieran a una barca e ir a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué Jesús tiene que presionar a sus discípulos? ¿Por qué tiene que apresurarlos a que entren en una barca e ir a la otra ribera? Jesús ha hecho uno de los milagros más extraordinarios, y es la multiplicación de los panes. Fíjese, solamente han habido 5 panes y 2 pececillos, y con esos han comido 15,000 personas aproximadamente. Mire, esos 5 panes y 2 pececillos, no dice peces, dice pececillos. Eso quizás para mí no basta una cena, mi hermano. Quizás me quedo con hambre. Pero con esa cantidad pequeña, 5 panes, 2 pececillos, encontramos que comieron 15,000 personas, contando hombres, mujeres y niños. La Biblia dice que fueron 5,000 sin contar mujeres y niños. Pero seguramente un aproximado de 15,000 personas comieron con solamente 5 panes y 2 pececillos. El resultado de eso fue un impacto tal que la gente quiso convertir a Jesús en un líder revolucionario que iba a luchar en contra del gobierno romano y posesionarse con él como rey de la nación de Israel. Vea lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15, por favor. El Evangelio según San Juan en el capítulo 6, no pierda por favor Mateo, pero dice solamente un punto de referencia en Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando el Señor entendió la intención de las personas de convertirlo y apoderarse de él para hacerlo rey, un líder revolucionario, entonces Jesús presiona a sus discípulos y los saca de ese lugar. Los mete a una embarcación para que se adelante a la otra ribera. Esa fue la razón, para que los discípulos, seguramente ellos hubieran sido influenciados por el resto de la gente y se hubieran unido al clamor de hacer de Jesús un rey, un líder revolucionario. Y Jesús, evitando esta situación, entonces está mandando a sus discípulos a la otra ribera. Los discípulos navegan por el mar, entre tanto que el Señor despide a la multitud. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero cuando despide a la multitud, el Señor se va a un monte a orar. Dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor decide retirarse a un monte a orar. Ahora, una de las cosas muy marcadas que vemos en la vida de Jesús es que cuando el Señor se encontraba en situaciones de crisis, Él invertía largos periodos de tiempo en la oración. Siempre vemos eso muy marcado en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando escogió a 12 discípulos para poder establecerlos como sus discípulos, porque ellos iban a cambiar la historia en el mundo entero, y de esa decisión iba a depender su decisión por Cristo,
y nuestra estabilidad en el Señor y nuestra salvación. De esa decisión que Jesús tenía que tomar. Él no debía equivocarse. Había muchas personas, pero él tenía que escoger a 12 discípulos. Una decisión crítica. Y para esa decisión pasó toda la noche orando a Dios. Imagínese usted, toda la noche orando. Y el siguiente día toma la decisión de escoger a 12 discípulos. Cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el mismo diablo, sabe que no pasó una noche, sino 40 días y 40 noches en sendos periodos de tiempo, durante todo ese tiempo de ayuno y oración. 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber agua. Por supuesto, ayunos sobrenaturales, no recomendados para los creyentes, a menos que sea una situación eminentemente del Señor. Antes de ir a la cruz, para que Jesús fuera crucificado, pasó horas orando a Dios, al grado que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían rostro a tierra, dice la palabra de Dios. Este tiempo fue un momento crítico en la vida de Jesús, pues había llegado el apogeo de su popularidad. Y Satanás, por medio de la gente, estaba tentándole otra vez, ofreciéndole un reino de este mundo, un reino político. Pero el Señor se retira a un lugar apartado y va al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Desde que despidió a la multitud hasta esa hora, estamos hablando de varias horas, porque era en la madrugada que el Señor deja de orar. Si el Señor, siendo Jesús, el Señor sin pecado, pasaba tiempos, hermanos, en la oración, ¿cuánto más usted y yo? Somos seres limitantes, necesitamos invertir tiempo en la oración. ¿Cuánto podemos nosotros aprender del Señor y estar a solas, entrando en nuestro aposento y cerrada la puerta a orar a nuestro Padre Celestial que está en secreto? Ahí el Señor estuvo librando una batalla espiritual. Y mientras el Señor se encuentra en el monte orando, librando una batalla espiritual, los discípulos están librando otra batalla. Dice en el versículo 24 de Mateo capítulo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca se encontraba en medio del mar. Fíjese, supuestamente el mar de Galilea tiene 11 kilómetros de ancho. Para atravesar de una ribera a otra, estaban ellos a la mitad. Faltaba 6 kilómetros aproximadamente para llegar a la otra ribera. Ellos se encuentran exactamente en medio, a la mitad. Era la madrugada. No había luz, solamente la luz de la luna quizás, pero una oscuridad en la madrugada en medio del mar, y de repente una tempestad de viento se levanta, las olas comienzan a azotar la embarcación, y ahí están remando los discípulos, porque está siendo azotado, porque el viento era contrario, dice la palabra del Señor. En el versículo 25 dice que a la cuarta vigilia el Señor vino, dice la palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era a las 3 de la madrugada, de 3 a 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia. Y cuando ellos están, hermanos, en gran apuro, entonces viene el Señor a ellos. Y el Señor hace como que va a pasar de largo. Y sus discípulos se turbaron, es decir, se sacudieron fuertemente pensando que era un fantasma. Y dieron voces de miedo. Fíjese, dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Aquí estamos hablando de gente rústica. Habían pescadores, gente, lobos de mar, hombres. Ahí no había una mujer, todos eran hombres y bien probados. Pero dice que dieron voces de miedo. Y analizando, tratando de entender este pasaje, me preguntaba yo cómo fueron esos voces de miedo.
Cuando uno tiene miedo, ¿verdad? Y da una voz de miedo, ¿cómo dirá? ¿Qué hace, verdad? ¿Cómo hace, hermano? Yo no les voy a decir cómo hace, como dijo aquel hermanito, ¿verdad? Que hiciéramos un grito de mexicano, ¿verdad? De mariachi, no. Pero voces de miedo, imagínense a usted 12 hombres dando voces de miedo en esa hora de la madrugada. Pero vieron y pensaron que era un fantasma. Pero el Señor les dice, tengan valor, yo soy, no teman. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y luego encontramos la osadía de Pedro, como siempre, ¿verdad? Pedro a veces certero, a veces fallaba, pero aquí él hace algo tremendo. Pedro le dice, si eres tú, la traducción original es, puesto que eres tú. Él no está dudando que era el Señor. Puesto que eres tú, y le pide que mande que camine sobre las aguas, y el Señor atiende esa petición y le dice, sí, ven. Note lo que dice el versículo 30. El siguiente versículo, el 28. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, el apóstol Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre las aguas, pero comienza a ver las olas y el viento, y comienza a hundirse. Y en ese momento clama a Jesús y dice, Señor, sálvame. Y el Señor le toma de la mano y seguidamente le exhorta diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿qué te pasó, Pedro? Iba bien, Pedro, pero ¿qué pasó? ¿Por qué entró duda a tu corazón? Y enseguida entraron a la barca y se calmó el viento. Los discípulos que vieron esa escena cuando el Señor estaba con ellos, inmediatamente le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es una expresión mesiánica que tiene que ver con el ungido, con el Señor, con el que iba a venir, el enviado del Señor. Dice el versículo 30 al versículo 33. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En este pasaje encontramos 3 milagros. El primero de ellos, Jesús caminando sobre las aguas. El segundo milagro, el apóstol Pedro caminando sobre las aguas. Y el tercer milagro, cuando Jesús y Pedro entran a la barca, cesó la tempestad. Se tranquilizó, pasó la tormenta. Hubo una calma de una manera extraordinaria. Pero estos 3 milagros fueron precedidos por un milagro. El milagro de los panes, de la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el milagro de los panes, de la multiplicación? Porque Marcos, en su evangelio, cuando escribe de este evento de los discípulos en la barca, también él hace una referencia al milagro de la multiplicación. Vea lo que dice en Marcos capítulo 6, por favor, en el versículo 51. Un poquito más adelante. No pierda Mateo 14, pero en Marcos capítulo 6, en el versículo 51, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el 45 él está hablando de esta misma escena, ¿verdad? Que hemos leído nosotros. Pero dice el versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, el milagro de la multiplicación, porque los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Ahora la pregunta es, ¿qué tenían que entender los discípulos en cuanto a la multiplicación de los panes que ellos no habían entendido? ¿Qué tenían que entender? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 14,
dice la palabra del Señor, hablando de la multiplicación de los panes, una conclusión muy interesante en el capítulo 6, en el versículo 14 del Evangelio según San Juan. Aquí ya han comido todos, han recogido lo que sobró, 12 cestas de pedazos llenas. Entonces dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo esta señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso fue la conclusión que llegaron. ¿Qué es lo que no habían entendido los discípulos? En primer lugar, que ese milagro fue una señal. ¿Una señal de qué? Era una señal que hablaba del que hizo ese milagro. Y dice que la gente dijo, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Este es el ungido del Señor. Este es el que Dios había de mandar para su pueblo Israel. La gente llegó a una conclusión correcta, pero la aplicación fue incorrecta. Y por eso dice en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La aplicación, hagamos de un líder político revolucionario y hagámoslo rey. No, Señor, está equivocado. La aplicación fue mala. Pero los discípulos no entendieron. Para los discípulos les dio igual ese milagro. Fue un milagro más. Pero no lo vieron como señal. Y no llegaron a la conclusión de que Él era Jesús. Porque sus corazones habían estado endurecidos. Hermanos, es posible que algunos de los creyentes en las iglesias hoy en día estén en la misma condición de los discípulos. Están en la vida cristiana, pero tienen una fe débil. A pesar de que están viendo las maravillas del Señor frente a sus ojos, pero no logran entender esas maravillas del Señor, porque su fe es una fe débil. La fe de los discípulos en relación a Jesús era una fe incipiente, una fe muy débil. Y por eso no entendieron uno de los milagros más extraordinarios que nos cuenta la palabra del Señor y que Jesús hizo. La pregunta en esta tarde, ¿cómo está su fe, mi amado hermano y hermana? ¿Cómo está viviendo su cristianismo? ¿Cómo se encuentra en el hecho de seguir a Cristo Jesús? ¿Está robusta su fe en el Señor? O al igual que los discípulos, usted también tiene una fe débil. Se siente desanimado, se siente abrumado, se siente dificultades, confundido quizás, con más preguntas que respuestas. Probablemente ha perdido el brillo que tenía cuando se convirtió al Señor Jesucristo. Cuando se convirtió al Señor, usted era una persona diferente. Tenía un brillo extraordinario, pero algo ha pasado y a estas alturas de la vida usted se encuentra un tanto desanimado, con una fe débil. Quizá ha perdido la pasión y el gozo de servir en su ministerio. ¿Cómo se encuentra usted en cuanto a su fe en el Señor Jesucristo? Es necesario que el creyente tenga una fe fuerte en el Señor Jesucristo. No una fe débil, sino una fe fuerte. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer entonces nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿De qué manera lo podemos hacer? Este pasaje tiene el propósito de poder fortalecer la fe de los discípulos. Y por eso es el mismo propósito y las aplicaciones a nosotros si queremos fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles fueron esos pasos que dio aquí el Señor en relación a los discípulos para fortalecer su fe? Lo primero es que los hizo entrar en una barca. Dice en el capítulo 14, en el versículo 22, ahí del Evangelio según San Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Hermanos, el Señor lo primero que va a hacer es hacer que usted entre a una barca. Pero la pregunta es, ¿cuál barca? Está la barca de su hogar. Es una barca. El Señor le ha hecho entrar a esa barca. Usted no pidió estar ahí, pero el Señor ha permitido que usted entre a esa barca de su hogar. Está la barca de su trabajo. Ahí quizás usted sí pidió entrar, pero al igual que usted, estaban aplicando seguramente a otras personas el puesto, pero el Señor permitió que usted estuviera trabajando en esa barca de su trabajo donde usted se encuentra. Esta iglesia es su barca. El Señor le ha traído esta barca. Quizá usted no se convirtió aquí en esta iglesia, se convirtió en otra iglesia. Pero el Señor ha cargado su corazón de venir a este lugar y de congregarse aquí y ser miembro de esta iglesia. Es una barca donde el Señor le ha hecho entrar a usted y a mí. Su célula es una barca también. Aquí tenemos 4 barcas, 4 células donde el Señor le ha hecho entrar, porque el Señor quiere fortalecer su fe. Por eso lo ha hecho entrar a estas barcas. Y lo primero que debemos entender entonces es que el lugar donde nosotros estamos, el Señor nos ha hecho entrar para fortalecer nuestra fe. Pero la segunda cosa que el Señor hace para fortalecer la fe de los discípulos es permitir que vengan azotes a su barca. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando el Señor manda a sus discípulos entrar a la barca para ir a la otra ribera, allá se estaba gestando también la tormenta de viento. Y lo que el Señor les está mandando en realidad es que se encuentren con esa tormenta de viento. Pero el Señor tiene planes, porque el Señor permite que para fortalecer su fe en el Señor Jesucristo sea necesario que vengan dificultades a azotar su barca, mi hermano. Es muy importante reconocer esto. Por eso es que en la barca de su trabajo, el Señor permite que los vientos sean contrarios, que usted tenga dificultades en su trabajo, que vengan adversidades en su trabajo, que hayan problemas en su trabajo. El Señor lo está permitiendo porque Él quiere fortalecer su fe. Eso es lo que el Señor persigue. También en la barca de su hogar van a haber situaciones adversas, situaciones difíciles. ¿Cuántas esposas están en situaciones duras, adversas, pensando en dejar el matrimonio, de abandonar su hogar? ¿Cuántos hijos están pensando que esa casa sus padres no lo comprenden y están siendo contrarios, ¿verdad?, a su pensamiento? El Señor está permitiendo que estén azotando las olas de su hogar. Pero también, hermanos, en su iglesia va a encontrar dificultades. Van a encontrar personas difíciles, actitudes distintas, pensamientos diferentes, comentarios. El Señor lo está permitiendo para que usted pueda ser fortalecido en su fe. En la célula va a encontrar oposición también. Van a haber situaciones difíciles, cosas que no le van a parecer, actitudes de otras personas. Pero el Señor está permitiendo que azote la ola de su célula. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Es necesario que vengan ese tipo de dificultades, mis amados hermanos, para que su fe en Jesús se fortalezca, para que ya no sea una fe débil, sino una fe fuerte. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 18. 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 18 dice la palabra del Señor de esta manera. 1 Corintios 11, 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros
los que son aprobados. El Señor de cuando en cuando permite ciertas dificultades y adversidades en la iglesia. Dice, es necesario para ver quién pasa ese examen y quién no. Para ver si en las dificultades y en las adversidades uno toma la decisión de decir, pues me voy mejor. Y se hunde. Es necesario, dice el apóstol Pablo. Vea también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pablo, hablando del cielo, de esa herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, nos habla también de las pruebas. Y dice, si es necesario que ustedes pasen en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe salga después más robusta. Cuando el oro, mi hermano, el oro tiene diferentes quilates, ¿verdad? Este es de 14 quilates, tiene un precio. Hay otro de menos quilataje, ¿verdad? Pero entre más se purifica el oro, vale más. Entonces la fe es puesta a prueba. Y dice el apóstol Pedro, si es necesario que ustedes pasen diversas pruebas, porque el Señor está permitiendo estas situaciones adversas, porque solo así podemos fortalecer nuestra fe. Pero además, es necesario, hermanos, que podamos reconocer que Jesús está con nosotros en medio de la prueba. ¿Sabe usted que cuando con frecuencia las circunstancias adversas impiden que el creyente reconozca que el Señor está con él en su problema? Eso pasó con estos discípulos. Dice en el versículo 25 de Mateo capítulo 14, en el versículo 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El Señor se aparece, el Señor está con ellos, cuando más lo están necesitando. Pero ¿qué sucedió con los discípulos? No lograron reconocerle. ¿Ellos qué pensaban que era? Un fantasma. Me viene un fantasma, dijeron. Se turbaron ellos. Porque muchas veces en medio de las circunstancias adversas y difíciles, lo mismo ocurre con usted, con el creyente. Cuando está siendo azotado fuertemente por las adversidades, cuando usted se ha preguntado, ¿por qué Dios me está permitiendo que esto me pase a mí? ¿Por qué a mí? Yo que soy fiel al Señor, yo que soy fiel y le sirvo, yo que estoy ofrendando y diezmando al Señor, ¿por qué el Señor no escucha mis peticiones? ¿Por qué el Señor no permite que los que andan haciendo maldad pasen lo que yo estoy pasando? Y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no escucha mis peticiones? ¿Por qué el Señor permite que yo esté así? Antes de venir me estaba escuchando un anuncio que estaba diciendo el pastor del tabernáculo. Estaba diciendo, hoy tenemos, dice, en tal edificio un examen de la mamografía completamente gratis para toda persona. Hermana, decía, si usted no se ha hecho el examen, vaya a hacérselo, es gratis, no se cobra nada. En el día, hasta esta hora, dijo, más de 400 mujeres se han sometido a ese examen. 400 personas, 400 mujeres de la iglesia fueron sometidas al examen de la mamografía. Y dijo estas palabras,
166 personas aproximadamente, o más de 160 personas, han salido mal. Algo tienen en sus senos. No estamos hablando de una, estamos hablando de más de 160 personas. El viernes estábamos en una reunión de oración acá en la iglesia y una hermana daba testimonio. Dijo que hace algunos años atrás, cuando estaba en una crisis familiar, dice que se hizo un examen y el médico le dijo que tenía cáncer en la matriz. Y dijo estas palabras de esta hermana: cuando a uno le dan noticias como esta, comienza a sudar helado. Los colores se le van y se le vienen. Comienzan con escalofríos. No sabe qué pensar y piensa de todo, dijo ella. ¿Por qué me pasa esto a mí? No logra ver el creyente que Jesús está con nosotros. Aún en el dolor, aún en la adversidad, en su problema que está teniendo. Usted no está solo. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5. Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo esto. El Señor dijo estas palabras: no te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo en todo momento. Cuando más me necesites, en medio de la angustia, en medio del dolor. Pero cuando el creyente está en esas circunstancias, no logra ver a Jesús. Dice: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué permites que esté pasando esta situación? Pero hermanos, cuando nosotros estemos en circunstancias adversas, el Señor quiere fortalecer nuestra fe, que veamos a Jesús en su palabra, que Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado. Él tiene un propósito en cada situación de nuestra vida. Pero también fue necesario que caminara en la palabra de Dios. El Señor va a fortalecer nuestra fe, pero para que nosotros seamos fortalecidos en la fe en el Señor Jesucristo, es necesario que caminemos en la palabra de Dios. Vea lo que dice en Mateo capítulo 14, en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, decimos que este es un milagro porque nadie puede caminar en las aguas sino hundirse. Hay personas que han tratado la manera de estudiar si Jesús hizo aquí trampa, si Jesús hizo un truco de magia, porque algunos piensan que Jesús fue a la India y aprendió las artes mágicas y que vino a engañar a la gente. Pero dice: nosotros hemos tratado la manera de estudiar bien a fondo y sí hemos logrado caminar sobre las aguas. Pero en primer lugar, dice, tenemos 20 furgones, 20 furgones que hemos traído de materiales y hemos puesto situaciones para hacer una ilusión. Pero nosotros hemos caminado, dice, pero sabemos todo lo que ha conllevado. Pero el Señor aquí no tenía furgones, no tenía nada, realmente era un milagro. Nadie puede caminar, hermano, ahí me voy a atravesar el lado de Coatepeque, ¿verdad? Caminando. No, camina y se hunde. Entonces es un milagro. Pedro, cuando ve al Señor y el Señor le habla,
y dice, no teman, yo soy. Entonces dice Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro desciende del barco, 3 de la madrugada, quizá oscuro, el viento es contrario, las olas azotando la barca, pero él comienza a caminar sobre las aguas. Aquí usted lo puede ver, una representación. Al igual ahí usted puede ver también la representación, caminando sobre las aguas. Pero ¿por qué Pedro estaba caminando sobre las aguas? ¿En qué se estaba basando Pedro para caminar sobre las aguas? En la palabra de Jesús. Iba sostenido en la palabra del Señor. ¿Qué le había hecho Jesús? Ven. Entonces él se bajó y comenzó a caminar sostenido en la palabra del Señor. Hermanos, si hemos de fortalecer nuestra fe, es necesario ser fiel a la palabra de Dios en cada circunstancia. Es muy elemental para fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo y poder caminar sobre las circunstancias adversas. En cada situación que usted esté enfrentando, pregúntese, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? En esta situación que estoy enfrentando, ¿qué dice Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Se ha preguntado usted, hermano, qué dice la Biblia en este problema que usted está teniendo? En esta situación que usted está preocupado y está enfrentando, ha perdido el sueño, ha perdido la paz, se ha preguntado, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer en estos momentos? Si usted está afligido, la Biblia dice, haga oración. Entonces hay que orar. También dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. También dice la palabra que no estoy solo, que el Señor está con nosotros. Entonces preguntémonos, ¿qué dice Dios en la Biblia, en su palabra? Y cuando nosotros encontremos lo que Dios ha dicho en su palabra al respecto, sigamos fielmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Camine sostenido en las promesas de Dios, en la palabra del Señor. Es muy importante esto. Pero también, hermanos, para fortalecer su fe en el Señor Jesucristo, es necesario poner la mirada en Jesús. Este fue el problema de Pedro. Él quitó la mirada del Señor. Dice el versículo 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mientras Pedro iba caminando en la palabra, en dirección al Señor, iba caminando. Pero dice que de repente él comienza a ver el fuerte viento. ¿Qué estoy haciendo? Ya la barca quedó atrás, ya están los discípulos, ¿qué estás haciendo? Y él y comienza a ver, hermano, las olas, la madrugada. Y quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Y entonces dio el grito, Señor, sálvame. Sálvame. El problema de una fe débil es que en lugar de mantenerse viendo al Señor, quita la mirada del Señor. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que usted deje de ver a Jesús y comience a ver a los hombres, comience a ver a los pastores, comience a ver a los sugieres. Ese es el problema. Una hermana dio testimonio el viernes. Y ustedes que estuvieron aquí van a saber qué es lo que estoy diciendo. Una hermana dio testimonio. Y ella dijo que estaba atravesando situaciones difíciles. Pidió perdón. He sido un poco, quizás fuerte, dice, con algunas personas. He sido quizás tajante con algunas personas. Yo le pido perdón, dijo. Yo le pido perdón especialmente al pastor, dijo, que yo le he criticado, dijo. Fue la palabra de la hermana, honesta, sincera. Fíjese qué impresionante, mi hermano. Estaba atravesando situaciones difíciles. ¿Qué hizo Satanás, mi hermano? Que dejara de ver a Jesús y comenzara a ver a este bigotón.
Sí, mi hermano. A este hombre, si el negocio no es con los hombres aquí. Satanás quiere que usted vea al diácono, al ujier, a la hermana, al hermano, a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Bueno, otro hermano dio testimonio aquí el viernes. Y dijo este joven, hace algunos mesecitos, yo así, al igual que la hermana, dijo, también yo me estaba desanimando, dijo. Y la razón por la cual me estaba desanimando es que yo comencé a ver a las personas. Yo dije, pero Señor, está bien, porque el Señor hablaba a mi corazón, dice. Y yo le decía, sí, Señor, pero mira a esta hermana, hombre. Mírala, ve. Y yo la tenía que ver. Mira a este hermano, Señor. No, hombre, mira, ve, mira. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros dejemos de ver a Jesús. Y cuando comenzamos a ver a los hombres, nos desanimamos. A las personas y comenzamos a hundirnos. A los demás y comenzamos a bajar y a desanimarnos en la fe. Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Fíjese que la palabra del Señor nos manda a poner la fe y la vista en Jesús. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, en el versículo 1. Hebreos, dice la palabra del Señor, capítulo 12, en el versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor a los Hebreos dice, hermano, pongan los ojos en Jesús, consideren a Jesús, a Él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta tirar la toalla, hasta decir ya no más. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, un poquito más atrás, dice la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 1 y versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor dice que debemos de caminar con los ojos puestos en Jesús. Pero en último lugar, para fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos mantenernos creyendo y no dudar. En Mateo 14:31 dice la palabra, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. La reprensión del Señor a Pedro fue porque no siguió creyendo. De poca fe. ¿Por qué no seguiste creyendo? ¿Por qué dudaste, Pedro? Todo iba bien. Todo iba bien, Pedro. ¿Qué pasó? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La vida cristiana no tiene retroceso, mi hermano. Si usted entró y aceptó a Jesús como su Salvador personal, el Señor no acepta renuncias. Usted puede apartarse del Señor, pero el Señor lo va a traer, mi hermano. Él no va a perder a ninguno de sus hijos. No lo va a perder. La vida cristiana no tiene retroceso. Es como una bicicleta. La bicicleta no se puede ir para atrás. No puede uno pedalear para atrás. No tiene retroceso. Solo es para adelante. Pero debemos mantenernos creyendo y no dudando. Dice en Romanos 14:23. En Romanos 14:23. Dice la palabra del Señor. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Ahora ve esta frase. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La duda. Y Satanás le gusta meternos duda.
Desde el principio nosotros vemos cómo atacó Satanás a Eva. Con que Dios les ha dicho, metiéndole duda, no coman de todo árbol. Es la duda. Satanás quiere poner duda en el creyente. ¿Será que vamos a comer mañana? Ahí está la duda ya. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y si el examen me sale mal? ¿Y si me regañan? ¿Y si? Nosotros no caminemos en y si, hermano. Nosotros caminemos en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que Abraham caminó en fe. Y él se hizo llamar Abraham, así como el Señor le había dicho, que significa padre de multitudes. ¿Y sabe cuántos hijos tenía? Ninguno. Pero él estaba caminando en fe. ¿En fe? No, yo no soy Abraham, yo soy Abraham, padre de multitudes. Porque el Señor me ha dicho que una nación grande será de mí. Y por eso cuando ya estaba viejito y al considerar su cuerpo que estaba casi como muerto, dice el apóstol Pablo, él no dudó en fe, sino que llamó las cosas que no son, como si fuesen. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que actuar en fe. Creí, por lo cual hablé, dice la palabra del Señor. Yo no voy a ver, y si me sale mal ese examen, no, yo en el nombre del Señor voy a reconocer que ese examen me va a salir bien, hombre. Y se salió mal, pero yo estoy actuando en fe. Yo estoy creyendo al Señor. Señor, bueno, Padre, aquí está este examen, ¿verdad? Dice que no salió muy bien en esta situación, pero tú tienes un control en esto. Tú tienes propósitos, Padre. Y ahí está la fe fuerte. Ahí está la fe fortaleciéndose en el Señor. La fe que el Señor quiere que nosotros tengamos y que nos mantengamos creyendo en el Señor sobre las adversidades, caminando, pero creyendo en la palabra del Señor, no dudando. No dudando, seguir adelante. Esta experiencia, hermano, que los discípulos experimentaron, logró el objetivo que el Señor quería. Y la fe de los discípulos en el Señor se fortaleció. Vea lo que dice en Mateo, en el capítulo 14. Dice la palabra del Señor, en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No dice él, no está el artículo él, dice Hijo de Dios. El término mesiánico. Tú eres el que había de venir. Tú eres verdaderamente ese ungido del Señor. Lo que no entendieron en la multiplicación de los panes, ahora lo están entendiendo. Y le adoraron, dice la palabra del Señor, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Su fe salió robustecida. Más adelante el Señor les hace una pregunta y le dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías, otros dicen que un profeta, otros dicen que eres un maestro, un rabí que viene de Dios. Y ustedes, mis discípulos, ¿qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro sale y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú. Tú eres el Mesías. Porque la fe de ellos estaba robustecida, estaba fuerte. Ya no fue aquella fe débil, ya no fue aquella fe incipiente. La experiencia de ellos era otra. Y ahora están adorando al que vive y permanece para siempre. Hermanos, hemos visto que para fortalecer nuestra fe, el Señor te hará entrar en la barca. Es necesario también que esas adversidades azoten la barca.
Es necesario que en las adversidades nosotros podamos entender que Jesús está con nosotros, pero también necesitamos caminar sostenidos en la palabra de Dios. Tenemos que poner la mira en Jesús y no en las circunstancias, y debemos mantener creyendo y no dudando. ¿Cómo está su fe en el Señor Jesucristo? Mi oración es que cada día, cada uno de nosotros, podamos hacer de nuestra fe en el Señor una fe fuerte, una fe que agrade al Señor, siguiendo estos principios. Y que podamos nosotros, hermanos, adorar al verdaderamente Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el único y soberano Dios, el que merece toda la gloria y toda la honra, porque Jesús es nuestro Señor y Él está con nosotros todos los días. Y Él ha dicho: nunca te dejaré y nunca te voy a abandonar. Yo soy tu Dios, estoy contigo, que te tomo de la mano derecha y te digo: no temas, yo soy tu escudo, yo te ayudo. Inclina su rostro, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos,